Bueno, hoy estamos comenzando este lunes, no con noticias bonitas, pero con noticias ambas fuertes y pesadas, y también alarmantes, porque Trump acaba de justificar un crimen de guerra. Así como lo escucharon, eso es lo que está haciendo. En plena conferencia de prensa y a bordo del Air Force One, el presidente de Estados Unidos se lavó las manos otra vez sobre un ataque militar ordenado por su propio gobierno, donde murieron dos sobrevivientes que ya habían sido heridos. Así como lo oyen, Donald Trump y su administración literalmente asesinaron a dos víctimas de un ataque ilegal, náufragos, indefensos, inocentes en el Caribe, solo porque sí. Y el ejército estadounidense disparó contra un barco pesquero frente a las costas de Venezuela, otra vez bajo el pretexto de parar el narcotráfico. Lo partió en dos y después, según los deportes, hubo una segunda ronda de ataques para de matar a los que quedaron vivos de este ataque, y Trump lo negó todo. Él dijo que no sabía nada de esto, que no mandó órdenes, que él no sabía nada, y que Pete Hegseth, su propio secretario de defensa, le juró que no dio esa orden. Pero si él no dio la orden, entonces ¿quién la dio? Porque ese tipo de ataques no solo pasan así porque sí, absolutamente no. Alguien dio la orden, y si no fue Trump, fue Hegseth, y si no fue Hegseth, fue Trump, pero tuvo que haber sido alguien en poder. Y como él se lo dijo, pues entonces todo bien, porque según Hegseth, si él no lo hizo, según sus propias palabras, entonces ahí le creo, ¿no? O sea, todo bien. Y esto no fue un resbalón, ni una frase mal formulada, fue una declaración pública del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, desentendiéndose de un operativo donde pudo haberse cometido una ejecución extrajudicial. Y déjenme les recuerdo, la ley internacional es muy clara. Matar combatientes heridos o náufragos, eso ya no es combate, eso es ejecución. Y eso es múltiples capas y niveles de ilegal. Si hubo una segunda ronda de disparos contra sobrevivientes malheridos y náufragos, entonces eso califica como un crimen de guerra. No califica como nada más que un crimen de guerra. Y ¿saben qué puede pasarle a la gente que comete ese tipo de crímenes? Vida en prisión, ejecución, cosas en ese nivel. Esto es serio, esto es de muy alta importancia de reportar. Y el hecho de que Trump salió a admitir que hizo esto es altamente alarmante. Porque otra vez, esto es un crimen de guerra bajo los convenios de Ginebra. Así de delicado es este asunto. Y el hecho de que el presidente de Estados Unidos y su secretario de defensa están embarrados por todo este desastre, eso, amigos, el hecho de que esto no es una polémica internacional gigantesca por el momento es altamente alarmante. Pero en lugar de enfrentar el tema, pues Trump eligió echarle la culpa a otra persona y lo peor, ni siquiera negó que hubiera pasado. Así de malo se está poniendo. Él solo dijo que no sabía y que según Pete eso no ocurrió, así que obviamente no ocurrió porque Pete lo dijo. Y por si no fuera suficiente con eso, cuando le preguntan si estaría de acuerdo con una segunda ronda de disparos, su respuesta fue tan evasiva como lo fue inquietante. Palabra por palabra, déjenme les digo, no hubiera querido eso, pero Pete dice que no pasó. Es decir, el presidente no tiene control sobre sus propias operaciones militares de su país bajo su gobierno o finge no tener el control. Y en ambos casos eso es una bomba de tiempo. Eso está implicando que el propio presidente no está en control de sus propios departamentos o de su propio país o de su propia gente. Y eso es aún más alarmante que lo que acabo de mencionar, porque ya no estamos hablando de un simple error logístico cualquiera, estamos hablando de una ejecución militar con consecuencias legales internacionales que podrían embargar muy fácilmente al presidente de Estados Unidos. Y la única respuesta del presidente, pues obviamente fue confiar ciegamente en lo que dijo su subordinado. No mandó investigaciones, no le preguntó a alguien más que estaba involucrado, no lo arrestó tan siquiera para lanzar una investigación, nada. Le creyó de inmediato, siguió con su día y le dijo eso a la prensa. Y como si eso bastara para cerrar el caso. Pero ese no es, así no funcionan las cosas. Así no funcionan este tipo de casos tan siquiera. El hecho de que está lidiando con algo tan severo de esta manera
es muy, muy, muy alarmante. Pero eso no fue lo único. También le preguntaron sobre el escándalo de su resonancia magnética. En octubre, pues se le hizo un MRI o un MLI y hasta hoy nadie sabe de qué fue ni por qué. Cuando un reportero se lo cuestionó, Trump dijo literalmente, no tengo idea, pero fue perfecto. Y luego la remató con una de sus frases recicladas. Fue como la llamada perfecta por la que me hicieron en el impeachment. ¿Alguien cree eso? ¿Quién se hace un estudio cerebral o corporal y no sabe en qué parte del cuerpo fue? Déjenme les digo, a mí me han hecho un MRI antes. Fue para el tobillo. Cuando yo fui ahí me dijeron, esto es para tu tobillo. Yo dije sí. Fui con la recepcionista, me decían, ¿eres Derek del tobillo? Sí. Voy con el doctor. El doctor me dice, hola, ¿nombre? Derek. Ah, ¿eres para el tobillo? Sí. Y luego te ponen en la máquina y te escanean específicamente, a mí me escanearon específicamente el tobillo, me salgo y me preguntan primerita cosa, ¿se sintió bien tu tobillo? ¿Te dolió el tobillo? Tobillo eso, tobillo esto. Es tan simple. Todos dentro del hospital te lo están rematando y rematando, te están recordando, porque estás ahí por algo y te lo están recordando porque estás ahí, a menos que te estén haciendo múltiples estudios. Pero en el caso de Trump, obviamente fue por el MRI, por algo específico, porque no te hacen un MRI en todo el cuerpo a menos que sea algo muy severo. Y entró y salió y fue con la prensa y encima dice que no sabe de qué fue, pero fue perfecto. Y otra vez, ¿y qué significa eso de que fue perfecto? Si ni él sabe qué le hicieron. No hay diagnóstico, no hay un resultado y no hay ni un médico que confirme nada. Solo una palabra vacía para tapar algo que claramente no quiere explicar, algo que claramente no quiere sacarle al público, porque la salud del presidente debería ser la prioridad de todos. Literalmente es el presidente, él está a cargo. La prioridad número uno debería ser que él esté sano, a salvo y sea competente y en capacidad de poder gobernar y ser el líder del país. Pero si nadie sabe qué está mal con Trump, ¿cómo lo podrán ayudar? Están algo está muy mal dentro de los Estados Unidos, evidentemente. Si ni Trump quiere que salga lo que salió de su estudio, si nadie sabe qué está mal y que según él todo bien, pero nadie sabe qué está bien o por qué estuvo ahí en el primer lugar. Porque ojo, si todo estuviera bien, ¿por qué estaba Trump ahí en el primer lugar? Porque ya van múltiples chequeos presidenciales y esto no es normal, amigos. Ya van muchos, muchos y muchos chequeos presidenciales que le han hecho en una cantidad muy alta en muy poco tiempo, y eso está levantando muchas banderas rojas. Y lo más cínico es que cuando el gobernador de Minnesota, Tim Walz, lo instó públicamente a publicar los resultados de su MRI, la respuesta de Trump fue insultarlo. Le lanzó un término muy ofensivo asociado históricamente a personas con discapacidades que yo no puedo decir dentro de la transmisión, pero bueno, es muy similar a decir tarde en francés. Y cuando se le cuestionó al respecto, lejos de retractarse, lo repitió sin pena alguna. Claro que lo llamé así, según Trump, porque eso es lo que es. Y eso es loco. ¿Pueden imaginarse al líder de su país hablando de esa manera de otro funcionario, de un gobernador, de un político cualquiera? Amigos, si yo me imaginara por un momentito, yo no sé, digamos me estoy imaginando a Claudia Sheinbaum y ella está hablando así de un gobernador de México cualquiera en público frente a la prensa en vivo. ¿Se pueden imaginar lo que pasaría? México estaría en llamas, habrían protestas por todo el país. Literalmente volcarían el país al 180 grados si eso pasara. Porque eso no es normal. ¿Cómo se atreve un líder a hablar así de un gobernador? La gente lo puso ahí, el presidente sirve a la gente, no a la otra forma. ¿Cómo puede hablar el presidente así de la gente? Eso es una locura. Y el hecho de que se ha normalizado que Trump se comporte de esta manera, eso es alarmante. Ni siquiera se molestó Trump en ocultar el desprecio que tenía por Tim Walz. Él dijo que Walz estaba loco por permitir inmigrantes somalíes en su estado y repitió lo que ya ha dicho múltiples ocasiones,
que Somalia no es un país, que no funciona, que solo se matan entre ellos. Palabras textuales. Ok, solo se matan entre ellos. ¿Qué país tiene más pistolas que gente? ¿Qué país tiene el índice de violencia de armas de fuego más altos en todo el mundo? ¿Qué país y qué tiene que ver este país con los índices de violencia de armas? ¿Qué país otra vez ha sido involucrado múltiples veces en el tráfico ilegal de armas de fuego? Porque déjenme les digo, no es Somalia. No es Somalia. ¿Qué país ha tenido la mayor cantidad de tiroteos escolares en todo el mundo? No es Somalia. Déjenme les digo, la hipocresía es increíble. ¿Por qué no se enfoca Trump en arreglar su propio país antes de hablar mal de otros? Él no sabe nada de lo que está pasando en Somalia. Él no tiene la más mínima idea de las condiciones sociales que llevaron a Somalia al estado en el que está. Hablemos de las relaciones internacionales de Somalia o de la historia de Somalia. ¿Cómo llegaron a ese lugar en el primer lugar? ¿Qué le da la autoridad a Trump de hablar así de un país que él desconoce en absoluto? Aparte de ser ignorante y decir cosas llenas de odio, ¿qué autoridad tiene él para hablar así? Es el mismo discurso racista, clasista y xenófobo que ha repetido desde que subió al poder, pero cada vez con menos filtros. Y no es nuevo que tenga esa fijación con Somalia, porque ya lo hemos visto con otros países así extranjeros, cómo los trata. Primero fue Latinoamérica, luego fue Irán, y luego fueron otros países del Medio Oriente, y ahora está yendo por Somalia, y ahora ya está extendiendo su odio a Sudáfrica en general. Su régimen ha dicho públicamente que los somalíes cometen fraude, en sus propias palabras, que no aportan nada y que traen problemas, así como lo escucharon. Hablan de ellos como si fueran una plaga, no como seres humanos como tú y como yo. Están hablando de los somalíes como si fueran bichos así en la casa de Estados Unidos. Y eso es asqueroso, porque esos son los tipos de discursos que incitan los crímenes de odio, que incitan los genocidios dentro del país, que incitan la división, la segregación, todas esas cosas malas. Pero esta vez lo llevó aún más lejos de lo que hemos visto antes, porque está usando el poder presidencial para anunciar que va a suspender el asilo indefinidamente a personas de países que, según él, que no nos convienen. ¿Y qué implica ser un país que no le conviene a Estados Unidos? ¿Cuál es el criterio para ser un país que no le conviene a Estados Unidos? ¿Acaso si la gente adentro es de un diferente color, ya no les conviene a Estados Unidos? ¿Acaso si la gente adentro cree en un Dios diferente, ya no les conviene? Si la gente adentro no habla inglés, ya no les conviene. ¿Qué quieren decir con eso? Si no eres como nosotros, no te queremos. ¿Qué mensaje quieren mandar? ¿Cuánto tiempo va a estar suspendido el asilo? El que yo quiera, dijo Trump, así de claro. No importa si son perseguidos, si están huyendo de guerras o de dictaduras, si son países que a él no le gustan, pues no entran. Así lo dijo, sin filtros, sin leyes, sin procedimiento, como si él fuera un emperador dictando desde su trono dorado. Pero eso ya es muy poca exageración viendo la extraña fijación que tiene Trump con el oro. Y después vino con otra bomba. Cuando le preguntaron por Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico, la respuesta fue una defensa total. Para quienes no saben, este hombre fue sentenciado a 45 años de prisión en Estados Unidos por colaborar directamente con el cártel de Sinaloa, que estaba introduciendo toneladas de cocaína al país. Que, ojo, recordemos, eso es lo que Trump ha estado intentando parar desde el día uno. En sus propias palabras, malo todo eso, los va a parar con todo, les va a caer con el ejército, con la naval, con la fuerza aérea, con ICE, con la patrulla, con todo, 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 todo. Enemigo número uno, está salvando 25,000 vidas cada vez que golpea un barco por eso, ¿no? Las pruebas fueron abrumadoras también. Habían grabaciones, habían documentos, declaraciones juradas, testimonios de narcos, evidencia financiera, había de todo. Y aún así, Trump dijo que todo fue un montaje de Biden, que los hondureños le dijeron que era una trampa, que él revisó los hechos él mismo y estuvo de acuerdo en que lo incriminaron. Él no ofreció una sola prueba de eso, tan siquiera. Él no fue a intentar combatir la evidencia que ya existía con otra evidencia de la cual no sabíamos.
Ni una fuente, ni un documento, nada. Solo repitió lo que según él alguien le dijo. Así de frágil es su juicio. Alguien ahí podría entrar con un disfraz, decirle a Donald Trump algo y se lo podría creer. Y así de dispuesto está a defender a un narcopresidente condenado, solo porque no quiere reconocer al trabajo del sistema judicial estadounidense cuando no le conviene, o mejor dicho, cuando era bajo Biden, porque él tiene esta fijación tan extraña con estar odiándolo. Y en esa misma línea, él volvió a prometer que los precios de los medicamentos van a bajar 500, 600 y 700%. ¿Qué significa eso? ¿Cómo bajas un precio 700%? Le estarían pagando al cliente por obtener medicamentos. No tienen sentido ni matemático. Si algo cuesta $100 y lo bajas 700%, literalmente tendrías que pagarle a la gente $600 por llevárselo. Pero claro, eso no le importa. Lo repite como si fuera una promesa real. Dijo que está aplicando una política de nación más favorecida para que los precios se igualen a los de otros países. Pero esa medida fue anunciada en mayo y no se implementó. Aún no se implementa. Estamos al primer día del gran mes de diciembre y aún no se ha implementado. No hay regulación vigente, no hay mecanismo y no hay aplicación real. Y se preguntan por qué. Adivinen, déjenme les digo por qué. Porque Trump mintió otra vez, y esto no es a la sorpresa de nadie, solo palabras huecas para desinformar, y mientras él dice eso, su asesor económico, Kevin Hassett, sale en medios diciendo que todo va bien, que la gasolina está por debajo de los $2 en muchos lugares, cosa que tampoco es cierta. Vayan ustedes a saber a dónde está encontrando gasolina de $2 o la legalidad de una gasolina de $2. Los precios promedios en ese momento estaban arriba de los $3 por galón, pero no importa, repiten la mentira como si fuera una estrategia, porque si la realidad no se ajusta a su narrativa, pues entonces cambian la narrativa. Y cuando ya no pueden sostener esa misma narrativa, pues se inventan enemigos. Es el mismo patrón de siempre que hemos visto desde el primer día. Y más adelante, Trump habló de cerrar el espacio aéreo sobre Venezuela y lo anunció en sus redes como si fuera una orden oficial. Y otra vez Donald Trump confundiendo las redes sociales con órdenes fiscales o oficiales, vayan ustedes a saber. Él se cree que porque postea algo en Truth Social mágicamente se convertirá en realidad. Pero ni el Pentágono, ni el Departamento de Estado, ninguna agencia del gobierno aplicó esa medida. Ni una. Solo Trump en Truth Social aplicó eso, en impulso, y cuando le preguntaron si habló con Nicolás Maduro al respecto, lo admitió, pero él dijo que no podía dar detalles. Así que, entre las líneas, sin control institucional, un presidente actuando como un influencer con botones nucleares, eso es lo que estamos viendo. Claro, habló con Maduro al respecto, pero no podemos saber los detalles. Y bajo esa lógica, ¿estamos seguros de que tan siquiera habló con Maduro sobre esto? ¿Estamos seguros de que él habló con él en el primer lugar? Y cuando ya creíamos que esto no puede ir más lejos, o sea, les estoy deportando torpeza tras torpeza de Trump hoy, y déjenme les digo, esto está a un nuevo nivel, mucho más allá de lo que hemos visto en las últimas semanas. Déjenme les digo, le preguntan si él piensa en desnacionalizar ciudadanos estadounidenses que, según él, se naturalizaron por error. Y Donald Trump dice que sí, que él lo haría, que sí tiene el poder para hacerlo y lo va a hacer. Y que hay personas que llegaron al país, obtuvieron su ciudadanía legal, pero que ahora ya no deberían estar aquí, según él. Pero ¿cuál es el criterio? Ninguno. Solo su instinto, su corazonada, lo que él cree que es correcto, según él. Y es aquí donde tenemos que parar por un segundito y pensar en lo que todo esto significa de verdad. Porque no es una acumulación de errores, es un patrón, un proyecto político que funciona con desinformación, con odio, con división y con la destrucción de las reglas. Porque no hay respeto por las leyes internacionales, ni por la justicia local, ni por los derechos humanos en estos rumbos, ni por la verdad. Todo se reduce a una sola cosa, al poder sin límites. Y este no es un episodio aislado de esto pasando. Esto se ha convertido en algo semanal. Literalmente, estamos reportando cosas igualitas a esta cada semana. Claro, es una historia ligeramente diferente cada vez, pero está pasando cada semana.
eso no debería pasar. Ninguno de nosotros, incluso fuera de nuestro canal, deberíamos estar deportando de algo así pasando porque no debería pasar en el primer lugar. Esto es un síntoma de algo mucho más profundo, de un modelo de liderazgo basado en el caos, la impunidad y el desprecio por el otro, no por la competencia o por la inteligencia. Y si no lo enfrentamos, pues esto no se va a detener, en realidad solo va a empeorar. Así que si quieren que sigamos desmenuzando todos estos temas con los hechos, sin los adornos y así como son con los datos en la mano, pues suscríbanse al canal, compartan este video y que no pase desapercibido todo lo que está pasando. Porque cuando el poder habla así, lo mínimo que podemos hacer es no quedarnos callados. Y eso, amigos, es lo más importante que se puede hacer en este tipo de situaciones y en este tipo de ambientes. Ha sido un placer tenerlos hoy en The Mexican Family. Manténganse informados, suscríbanse al canal, compartan el video, denle like y otra vez apoyen el canal, suscríbanse y manténganse bien informados. Yo soy Derek de The Mexican Family, ha sido un placer tenerlos aquí y los veré próximamente manteniéndolos bien informados. Hasta luego.